Hola a todos. En esta ocasión me han encomendado hablar sobre la geografía eclesiástica de la diócesis de Zamora. Este tema del que voy a hablar está ya escrito y publicado en la historia de la diócesis, publicada por la BAC, con lo cual ahí van a tener ustedes todos los datos que necesiten y para poder releer otra vez esta charla, etcétera. La geografía eclesiástica de Zamora, de la diócesis de Zamora, en primer lugar nos damos cuenta que nuestra diócesis no es toda la provincia, es decir, que dentro de la provincia de Zamora, cuya organización fue por 1833 por Javier de Burgos, pues tenemos en lo que es la actual provincia de Zamora dos diócesis. Bien, esas circunstancias, esa realidad obedece a la historia de nuestra diócesis y sobre todo también a la historia de las diócesis vecinas. El territorio es esencialmente el espacio de proyección de una institución. Es decir, la realidad histórica sería difícil de explicar sin precisar el marco espacial donde los grupos humanos se han desarrollado. Conocer el territorio, su configuración, límites en las diferentes etapas resulta un presupuesto imprescindible. Alain Guégou propone como hipótesis de base que la civilización medieval disponía de un sistema de representación del espacio totalmente original, que seguramente era el eje principal de todo el sistema de representaciones de esa sociedad. Para el historiador de la Iglesia, es la propia institución eclesial la que a través de los siglos ha ejercido un dominium sobre ámbitos ilimitados, es decir, un control del tiempo, de los lazos de parentesco, de enseñanza, marcos especiales, y también en este marco especial tenemos un control del espacio, es decir, se ha desarrollado la organización del territorio en torno a tres planos: el general, el regional y el local. En el plano general intervino marcado por los límites de la cristiandad. En el regional señalando los límites de las diócesis, y en el plano local delimitado por la organización espacial de las parroquias. El conjunto de la Iglesia formó y forma una red sólida que produjo horizontalmente la propia estructura vertical jerarquizada de las distintas instituciones, es decir, el pontífice, el obispo y la parroquia. También se identifican los factores eclesiales en la organización social del espacio en tres conjuntos: los doctrinales o dogmáticos, que marcan los límites espaciales de las distintas comunidades de creyentes, distinguiendo cristianos, judíos, musulmanes; los devocionales, que representados por el culto a los santos; y los propiamente eclesiales, con una proyección administrativa del encuadramiento de los fieles a través de las parroquias y la sacralización de sus espacios. Debemos de subrayar desde el principio que los dos protagonistas de la organización eclesial es la parroquia y el templo, con el cementerio al lado. En el campo histórico, la península ibérica ha sido la Iglesia quien ha aportado a la sociedad una organización espacial bien definida, hasta que los gobiernos liberales del siglo XIX llevaron a cabo la administración administrativa provincial actual. Es en esta península ibérica donde la organización eclesiástica, desde Alfonso VI, siguiendo las directrices de Gregorio VII, robusteció la Iglesia secular, fortaleciendo las células básicas, obispados y parroquias vinculados a sus obispos, las de nueva creación, con patronos laicos o monasterios, y también en este fortalecimiento, recuperó los sistemas de control eclesiástico, es decir, diezmos y primicias e iglesias propias que estaban en manos de laicos y monasterios.
Los estudios de la geografía eclesiástica peninsular concluye en un diseño de un mapa que tiene unas repercusiones que van más allá de las propiamente eclesiales, incluyendo en la vida política y social y cultural de la Edad Media, afirmando el protagonismo exclusivo de los monarcas antes de la Reforma Gregoriana, y posteriormente se mantuvo su papel en sus iniciativas de restauración y erección de nuevas diócesis, sobre todo en donaciones y patronazgo de prelados. Los estudios de la geografía y organización diocesana nos exigen resolver tres problemas articulados internamente, como son el proceso de creación, la vinculación a una sede metropolitana, es decir, a un arzobispado, y finalmente una cuestión de límites entre las distintas diócesis vecinas. Estos procesos tienen un telón de fondo que no debemos olvidar porque están íntimamente relacionados con la historia política de los reinos cada vez más consolidados e independientes. La diócesis, antes de su restauración definitiva, el territorio estaría distribuido entre las diócesis de Braga, Astorga y Salamanca. La sede de Zamora, igual que las sedes de Burgos, León y Oviedo, no fue erigida en la época romano-visigoda. Según la tradición, su primer obispo fue Atiliano. No quiero intervenir aquí porque José Ángel ya ha tratado este tema. Y lo que está claro es que la erección de la sede zamorana en el reinado de Alfonso III se encuentra vinculada con la fundación de la ciudad, de la civitas zamorense, convirtiéndola en eje de la monarquía asturleonesa. Por tanto, en el siglo IX asistimos a una erección ex novo, porque no le faltaba el respaldo de un título canónico romano visigodo. Los estudiosos de la organización del espacio zamorano, como Martín Viso, afirma que la restauración de las diócesis no respondió a solo una recuperación de las iglesias visigodas, de las sedes episcopales visigodas, sino a una política regia de conformación de un espacio político. Estos proyectos solo se comprenden al compartir la Iglesia y la monarquía unos mismos objetivos y necesitándose implícitamente. Según Linehan, la Iglesia con mayúsculas y la sociedad con minúsculas eran una misma cosa. Según la crónica de Alfonso III, los constructores de las iglesias no eran los obispos, sino los reyes. Reflexionando sobre este periodo de la historia diocesana, podemos avanzar que la trayectoria de la diócesis ha estado íntimamente ligada a la sede de Astorga, cuya solidez y cercanía, así como la poca densidad de población, hacía difícil una erección diocesana nueva, anterior a los procesos de reconquista de Alfonso III. Por otra parte, la guerra con el musulmán abortaría a finales del siglo IX la sucesión episcopal hasta la restauración definitiva en el siglo XII. ¿Cómo fue la restauración definitiva de la diócesis? A comienzos del siglo XII, los procesos de restauración de las sedes y su incorporación a una metrópoli, a un arzobispado determinado, estuvieron muy unidos. Braga, por ejemplo, lograría restaurar su dignidad metropolitana en 1103 y Calixto II trasladaría la metrópoli de Mérida a Santiago de Compostela en 1120, pasando esta última de sufragánea de Braga a cabeza de metrópoli. En el reinado de Urraca se restauraron las sedes de Oporto, Ávila, Segovia, Zamora y Sigüenza. Es importante señalar que a partir del siglo XII aparecen perfectamente delimitadas 4 provincias eclesiásticas, 4 arzobispados y los 4 reinos. Es decir, cada reino tenía su propio arzobispo. León, Santiago de Compostela, el reino de Castilla, Toledo, Aragón, Cataluña, Tarragona y Portugal, Braga.
En esta restauración definitiva de la diócesis, y voy rápido, a la muerte del obispo salmantino Jerónimo de Perigord, el arzobispo de Toledo Bernardo desmembró su territorio y Zamora se restauró como diócesis totalmente independiente de Salamanca. Su primer obispo, ya lo sabemos, fue el arcediano de Toledo, don Bernardo de Perigord, y dado que toda diócesis debe tener un territorio donde ejercer su jurisdicción, en este caso se configuró el territorio diocesano con tierras de los obispados de Astorga y Salamanca. Según el profesor Reglero, la restauración de las sedes abulense y zamorana están unidas a la creación de la metrópoli compostelana en 1120 y a la muerte del obispo salmantino Jerónimo. El 30 de octubre de 1123 aparece Bernardo como episcopante en el documento original de permuta por la reina Urraca. Aquí tenemos, hay menciones anteriores al obispo Bernardo, pero aquí tenemos el primer documento original de la Cancillería de la reina doña Urraca, donde en 1123 aparece el obispo Bernardo ejerciendo en su sede. La situación de la frontera, primero con los musulmanes y después en 1143 con el Reino de Portugal, explica el apoyo de la monarquía a la restauración de la sede. Pero para que la restauración de la sede fuese efectiva, debía recibir un patrimonio fundacional. Este proceso lo inició la reina Urraca al conceder todos sus derechos en la ciudad en 1124, pero la dotación fundacional más importante fue gracias a Alfonso VII, al donarle las villas de señorío de Realengo como Fuentesauco, Fresno de la Ribera, Moraleja de Sayago y Santa María de Bamba. Una vez que se había restaurado la sede y se había fortalecido con un patrimonio fundacional gracias a Alfonso VII, la última parte del expediente era la confirmación pontificia y fue alcanzada posterior a la dotación de Alfonso VII, en 1151, gracias al Papa Eugenio III. En este año ya había muerto don Bernardo y presidía la sede el obispo Esteban. Las repercusiones de la restauración definitiva de la diócesis, a la diócesis que más afectó fue sin duda Astorga, que perdió su parte sur de su extenso territorio, presentando por este motivo sus quejas al legado de Eudedit en el Concilio de Valladolid de 1123. Este legado ordenó la extinción de la sede zamorana, de modo que la Iglesia de Zamora y el territorio volviesen otra vez a Astorga una vez que la sede estuviera vacante. Aquí la monarquía toma la decisión de apoyar a la sede, como hemos comentado antes, gracias a la reina Urraca y posteriormente a Alfonso VII. Otro de los problemas a resolver para la restauración definitiva de una diócesis era también las disputas entre los metropolitanos. Es decir, una vez restaurada una diócesis, esa diócesis tenía que pertenecer a una metrópoli determinada. Los arzobispos de Toledo tenían derechos metropolitanos sobre cualquier obispado cuya sujeción metropolitana no estuviera claramente definida, como era el caso de Zamora. La restauración del territorio diocesano con tierras de Astorga y Salamanca puso la semilla de posteriores conflictos entre las metrópolis. Ahí entraron distintas metrópolis, entre ellas las rivales fueron Braga, Santiago y Toledo, y digamos que, en opinión de Richard Fletcher, en conclusión podemos afirmar que la resolución de las disputas metropolitanas se debió más al cansancio de las partes que estaban pleiteando y solicitando a Roma nuevos pleitos, etcétera, etcétera, que por llegar a una confirmación de Roma como tal, ¿no? Al final, al principio del siglo XIII, ya la sede zamorana era
territorio de la metrópoli de Santiago de Compostela. Además de las disputas entre metropolitanos, también la diócesis era un territorio, y este territorio se había creado frente a otros espacios colindantes, con lo cual había problemas con las fronteras diocesanas. Fronteras diocesanas con diócesis como obviamente Salamanca, Palencia y Santiago de Compostela. Con Salamanca, a final del siglo XII, se llegó a un acuerdo y Zamora restituiría a Salamanca 7 iglesias en el Valle del Canedo, entre ellas Aldea Rodrigo, Aldea de Largo, luego también en el Valle de Tormes, y también renunció a su derecho episcopal en las iglesias situadas al sur del Tormes, Martín Tellez, 7 iglesias, Alaejos, etc. Y el obispo de Salamanca renunció a las iglesias de Santiz, Aldea Nueva, Espino, Zamayón y Valdelosa y Zorita, que fueron diócesis de jurisdicción diocesana de Zamora hasta mediados del siglo XX. Santiz, Aldea Nueva, Espino. Frente a Palencia también tenemos conflictos interdiócesis que comenzaron a mediados del siglo XIII, centrándose en la percepción de la tercia pontifical de Villar de Frades, Villafélix, Marzales, Villar y Mota del Marqués. El fallo sobre Villar de Frades fue favorable a Zamora y la sentencia fue dictada por una comisión de jueces de ambas diócesis, y Alfonso X ordenaría la ejecución un año más tarde. Con Santiago de Compostela, la metrópoli reclamaba los lugares de arcos y arquillinos, y nuevamente la vía de concordia es la que se impuso en un acuerdo en 1212 entre Martín I y el arzobispo compostelano Pedro. En conclusión de la geografía eclesiástica medieval, debemos decir que delimitar la jurisdicción diocesana medieval con cierta precisión supone una tarea difícil, y los conflictos entre diócesis vecinas expuestos anteriormente nos iluminan el camino. Una primera conclusión evidencia que la diócesis de Zamora se extendía por el Valle del Duero hasta el este y se adentraba en la actual provincia de Valladolid. En el mapa, que ya está publicado en el mapa número 1 sobre las jurisdicciones, vemos la actual provincia de Zamora y vemos una línea roja que sería la jurisdicción de los límites diocesanos, ¿no? Aquí, además de ver cómo los límites de la diócesis en el sur estaban por la línea del Tormes, en el noroeste teníamos el Esla, y el eje central de la diócesis es el río Duero, la cuenca del Duero, ¿no? Es importante fijarnos cómo en la parte oriental tenemos muchos pueblos que actualmente pertenecen a Valladolid. Bueno, pues estos pueblos pertenecieron a la diócesis de Zamora. Estoy hablando de Villavélix, Benafarcel, Mota del Marqués, Villalbarba, Pedrosa, pertenecieron a la diócesis de Zamora hasta mediados del siglo XX, como luego veremos. También, analizando este mapa, la información que nos aporta, además de conocer los límites, es ver la multitud de jurisdicciones y señoríos eclesiásticos que albergaba la propia diócesis. Tenemos, por un lado, las villas de señoría episcopal, que se encuentran en Fermoselle, Fresno de Sayago, Moraleja, Villalcampo, Almendra, Benialbo y al sur Villamor de los Escuderos y Fuentesaúco. Parece como que las villas de señoría episcopal están situadas en territorios límites de la diócesis, como fortificando. En este caso, Fermoselle, además, tenemos que era frontera con el Reino de Portugal.
Villalcampo, a orillas del río Esla, también estaba formando frontera en un principio con el Reino de Portugal, que llegaba hasta allí en el siglo XII, etc. Y también tenemos otras villas de señorío de órdenes militares, como era la Orden Militar de Santiago, que tenía dos centros en la diócesis, uno en el sur, que era la encomienda de Peñausende, y arriba la encomienda de Casotorrafe, que tenía los pueblos de Fontanillas, Perilla, San Cebrián, etc. También otras órdenes militares, como la Orden Militar de San Juan, que se centraban fundamentalmente en la zona de Fuentesauco, en el valle de la Guareña. Este mapa, estos límites diocesanos permanecieron hasta el siglo XIX, como veremos posteriormente. Otro de los encuadramientos de la diócesis, de los espacios diocesanos, fueron los arcedianatos y las parroquias. La jerarquía vertical de las iglesias locales tenía una traducción en la administración del territorio diocesano, y el arcediano era una dignidad capitular con jurisdicción ordinaria sobre el territorio dado, igual que el obispo, prácticamente, excepto tenía la potestad del orden. En el caso de Zamora hubo dos arcedianatos en el siglo XII, el de Toro y el de Zamora, correspondientes con los concejos de realengo. Estos concejos eran comunidades de villa y tierra y tenían su centro en la villa, y luego tenían una tierra extensa a su alrededor. El pontífice Bernardo, a partir de 1133, aparecen documentalmente arcedianos y arciprestes, y en 1216 se documenta por primera vez el arciprestazgo de Sayago. La historiografía actual comprende a la institución parroquial como el factor más importante de la consolidación de las comunidades rurales, y esta comunidad parroquial tenía en sus elementos esenciales la pila bautismal, el templo, que era la primera empresa colectiva y centro de celebración sacramental, el párroco y la feligresía. La diócesis en la Edad Moderna no sufre, en cuanto a los límites espaciales, ninguna transformación. En la diócesis, en la Edad Moderna, tenemos sí cambios, por ejemplo, en las competencias. Los arcedianatos, que alcanzaron en la Edad Media una gran fuerza en la diócesis por tener derecho de visita y jurisdicción judicial, entre sus competencias, en el siglo XVI, ante las peticiones de los obispos, en el Concilio de Trento se eliminaron esas competencias. En el Concilio de Trento asistimos a un fortalecimiento del poder episcopal. En consecuencia, ese fortalecimiento del poder episcopal va en detrimento de la figura del arcediano. Tenemos un informe de finales del siglo XVI, de 1587, elaborado a petición de Felipe II, lo tenemos en el mapa 2, y aquí tenemos una información sobre el número de pilas y el número de vecinos. Según los datos proporcionados, la diócesis en 1587 estaba distribuida en 4 partidos: la tierra del Pan, Vino y Sayago, y según este informe tenía 132 núcleos de población con 262 pilas parroquiales. En la tierra de Toro había 48 parroquias, y de esas 48 núcleos de población, y de esos 48, 12 pertenecían a la actual provincia de Zamora. La tierra del Pan comprendían 32 núcleos de población. La de Sayago era la más extensa, con 67 núcleos de población, y la tierra del Vino con 37 núcleos de población. Esta relación no incluye las parroquias enclavadas en la diócesis, como hemos visto en el mapa, pero que pertenecían a señoríos de los órdenes militares
que no formaban parte de la diócesis de Zamora. En el siglo XVIII tenemos ya un documento de la visita ad limina de 1741, donde dividía la diócesis en los mismos arciprestazgos y vicarías: vicaría de Toro, vicaría de la tierra del pan y arciprestazgo de la tierra del vino, arciprestazgo de la tierra de Sayago, etc. Es decir, que a finales de la Edad Moderna tenemos el mismo espacio, los mismos límites como en el siglo XVI y como en la Edad Moderna. Estos límites excepcionales difieren mucho de los actuales, donde faltan en primer lugar las vicarías de Alba y Aliste, que eran jurisdicción del arzobispado de Santiago, y en segundo lugar las parroquias de la vicaría de San Millán, pertenecientes al obispado de Oviedo, así como los mismos obispados de Astorga y León. En la edad contemporánea asistimos en los siglos XIX y XX a trascendentales proyectos en la geografía eclesiástica que configurarán las realidades diocesanas actuales. Estas innovaciones provocaron cambios tanto en la organización de las metrópolis como en los límites diocesanos e incluso en la incorporación de territorios de jurisdicciones eclesiásticas exentas como órdenes militares, villas camerales, a las diócesis respectivas. Las transformaciones políticas decimonónicas están íntimamente ligadas a estos procesos. La división civil de las provincias diseñada en 1833, como hemos aludido, influyó en el fracasado intento de acoplar las diócesis a una nueva realidad geográfica, idea que fue apoyada por los afrancesados, pero que tuvo que ver la luz un siglo más tarde, a mediados del siglo XX. En el Concordato de 1851 se redactaron distintos artículos donde se reajustaron las relaciones Iglesia y Estado. En el desarrollo del articulado, sí fue ejecutado en parte, se completa entre las principales novedades la creación de la metrópoli de Valladolid en 1857. En consecuencia, Zamora pasaba de ser sufragánea de Santiago de Compostela, que había sido desde el siglo XIII, desde el siglo XIII, principios del XIII, y también pasaban a Santiago, Astorga, Ávila, también pasaban a la metrópoli de Valladolid, Astorga, Ávila, Salamanca y Ciudad Rodrigo. A esta metrópoli también se incorpora Segovia, anteriormente ligada a Toledo. Esta nueva estructuración respondía a criterios operativos. Santiago de Compostela tenía sus diócesis muy distantes y Valladolid se convertirá de este modo en la metrópoli del Duero. En el siglo XX, en el Concordato de 1953 entre la Santa Sede y el Gobierno, determinó que los actuales límites de la diócesis no comprendieran distintas provincias civiles y paulatinamente se fueron modificando de común acuerdo. La diócesis de Zamora tenía 14 parroquias a mediados del siglo XX, tenía 14 parroquias enclavadas en la provincia civil de Valladolid. Como hemos comentado en el mapa anterior, teníamos Castronuño, Villafranca, San Román de Ornija, Villa Ester, Villalar, etc. Y 5 que pertenecían a la provincia civil de Salamanca: Pelilla, La Sagrada, Zamayón, etc. Estas parroquias se incorporaron respectivamente a la diócesis de Valladolid y la de Salamanca. Pero por su parte también, a mediados del siglo XX, la diócesis de Zamora se agregan parroquias enclavadas en otras provincias de otras jurisdicciones eclesiásticas. Por tanto, de la diócesis de Salamanca se incorporaron Cañizal y Vallesa. De Astorga se incorporaron para nosotros Castro Gonzalo, Castro Pepe, Barcial, Villaveza, Vidallanes,
Villarrín, Bretó, etc. De la diócesis de León, todo el territorio de la zona de Villalpando, con Castroverde de Campos, Cerecinos, Prado de Villalpando, Quintanilla, Tapioles, etc. Y también de la diócesis de Oviedo, situadas en la vicaría de San Millán, entre ellas las parroquias de Benavente, de Santa María, San Juan del Mercado y Santa María de Renueva, y también los pueblos de San Cristóbal de Entrevillas, Villanueva de Azoague, Matilla de Arzón, Santa Colomba, que habían pertenecido a la vicaría de San Millán con su sede en Oviedo, vicaría dependiente de Oviedo. Finalmente debemos de señalar que las comarcas de Sanabria, La Carballeda, los valles del Tera, Valverde y Vidiales siguen perteneciendo actualmente a la jurisdicción diocesana de Astorga, aunque sean provincia civil de Zamora. Respecto a los arciprestazgos y parroquias, también tuvieron una importante transformación a finales del siglo XIX y el siglo XX. Tenemos, en primer lugar, que entre 1888 y el arreglo parroquial de 1895, la diócesis está dividida en 12 arciprestazgos: Castronuevo, Fermoselle, Fresno de Sayago, Fuentesauco, Toro, Valdegema, Villardiegua, Villaveli, Zamora, Pan, etc. La reforma de 1895 provocó un descenso sustancial en el número de parroquias y aumentó en un arciprestazgo, quedando dividida a partir de 1895 en 13 arciprestazgos: Alba, Aliste, Castronuevo, Fermoselle, Fresno de Sayago, Fuentesauco, Pan, Toro, Valdegema, Villalar, Villardiegua, Villaveli y Zamora. Los arciprestazgos desde 1895 hasta el concordato de 1953, arriba descrito, se mantuvieron intactos. Y a partir del decreto episcopal de agosto de 1955 se reajustó el número de arciprestazgos y el número incrementó, pasando a 17 arciprestazgos. En el mapa cuarto vemos los arciprestazgos que, por decreto del obispo Busarrais en 1972, redujo su número de arciprestazgos de 17 arciprestazgos que había anteriormente a 10. Y estos arciprestazgos han sido los de Benavente, Villalpando, Aliste, Alba, Pan, Zamora Ciudad, Toro, Sayago, Vino y Fuentesauco. La actual organización tiene su origen en los decretos episcopales de unificación de arciprestazgos expedidos en 1210, con objeto de buscando prestar un máximo adecuado servicio de comunión a la misión. Asistimos a una nueva reducción y son los siguientes. Según el mapa 5, tenemos los arciprestazgos de Alba, Aliste, Alba, Benavente, Terra de Campos, Pan, Sayago, Toro, La Guareña, Vino y Zamora Ciudad. ¿Qué ocurrió con las jurisdicciones exentas? Si volvemos al mapa 1, observamos que dentro de los límites diocesanos tenemos numerosos núcleos de población con sus parroquias respectivas que eran parroquias exentas de la jurisdicción episcopal, y los titulares eran el Arzobispado de Santiago, el Obispo de Astorga, Cabildo Catedral, el Monasterio de San Benito y las órdenes militares de Santiago, el Temple, San Juan de Jerusalén. Respecto a las órdenes militares, la fundación de estas órdenes junto con los centros monásticos en el territorio diocesano fue un proceso contemporáneo a la restauración de la diócesis en la segunda década y tercera del siglo XII. En consecuencia, las iglesias de la diócesis en el siglo XII estaban en manos, algunas, de particulares, monasterios y órdenes militares. No ejercía el obispo sobre ellas toda su jurisdicción.
Según los concordatos antes mencionados, la supresión en España de todas las jurisdicciones eclesiásticas privilegiadas fue dispuesta por el Papa Pío IX en 1873 y, en consecuencia, pasaron todas estas parroquias a la jurisdicción diocesana. De la Orden de Santiago pasaron Peñausende, Piedrahíta, Cubillos, San Cebrián de Castro, Perilla de Castro, etc. De la Orden de San Juan de Jerusalén pasaron Bóveda, Castronuño, Fuente la Peña, Fuentes Esperadas, El Pego, Peleas de Abajo, Riego del Camino, Toro, y dentro de Toro tenemos las parroquias concretas del Sepulcro, Santa Marina. Y en la ciudad de Zamora había también parroquias que dependían directamente de la Orden Militar de San Juan, como era La Horta, La Magdalena, el Sepulcro y Cubillos. Pero también el Cabildo Catedral tenía lo que se llamaban villas camerales, y en consecuencia esas parroquias formaban parte de la jurisdicción cameral del Cabildo. Y a partir de este momento vuelven a la jurisdicción directa del obispo Bamba, Cabañas de Sayago, La Iniesta, San Román de los Infantes, Santa Clara de Abedillo, Sanzoles y Santo Tomás en la ciudad de Zamora. Santo Tomé, para que nos aclaremos. Y también la jurisdicción del monasterio de San Benito pertenecían San Pedro de la Nave y Valdeperdices. Ya terminando, las vicarías de la orden, las vicarías de Alba y Aliste, en el mapa, es un mapa muy bonito, elaborado en la mitad del siglo XIX. Este mapa de época están dibujadas todos los lugares que pertenecían a las vicarías de Alba y Aliste, y también los accidentes geográficos como los ríos que nos van delimitando, que ahora lo estudiaremos. Las vicarías de Alba y Aliste estaban constituidas por las comarcas naturales de Alba y Aliste, que estuvieron sujetas al gobierno eclesiástico de un vicario y sujeto a la jurisdicción de la metrópoli de Santiago de Compostela, hasta su incorporación a la diócesis de Zamora en 1888. Se formaron estas vicarías en el siglo XIII, pero su denominación oficial documentada es de 1495. Es un espacio limitado al norte por la Sierra de la Culebra, lo vemos perfectamente en el mapa, al sur por el Duero, al este por la tierra de Tábara y el Esla, y al oeste por la frontera con Portugal. Tábara nunca formó parte del Aliste histórico. Desde la organización eclesiástica de la tierra de Aliste, la tierra de Aliste perteneció hasta el año 1200 a la metrópoli de Braga, y en 1145 Aliste daba nombre a un arcedianato de Braga, pero a partir de 1200 Astorga consigue la ratificación de la usurpación de los derechos bracarenses por Inocencio III, lo que provoca que Aliste pase durante el siglo XIII a la jurisdicción de Santiago de Compostela. Un hecho decisivo en la historia de las vicarías de Alba y Aliste fue la celebración de su propio sínodo en 1612, convocado y presidido por el arzobispo compostelano don Maximiliano de Austria, en la iglesia de Santiago, de la ciudad de Santiago el Burgo, de la ciudad de Zamora, que era jurisdicción directa del arzobispado de Santiago. Las parroquias pertenecientes a las vicarías de Alba y Aliste, que se agregaron a la Zamora en 1188, las de Aliste eran 58 núcleos de población y las de Alba 27. Aquí en este mapa podemos ver cómo es interesante ver los pasos de barca. Como vemos, si nos vamos fijando por la parte de abajo del mapa, vemos
el río Duero, la Barca de Pino, la Barca de Villalpando, la Barca de San Pedro de la Nave, vamos subiendo por el Esla hacia arriba, San Vicente, San Pelayo, Misleo, Barca de Granja de la Granja de Moreruela, Barca de Bretón, pone Bretón, etcétera. Aquí en este mapa se ve perfectamente delimitada las dos vicarías, y sobre todo encuadrada por un lado aparece en la parte occidental la raya del obispado de Braganza, al sur viene Portugal y el río Duero posteriormente, y al norte Sierra de la Culebra, donde pone ya claramente obispado de Astorga, y el partido de Tábara lo tenemos en la parte oriental de las vicarías. Como conclusión al tema este duro de la geografía eclesiástica, es que la geografía eclesiástica es una fuente muy valiosa para los historiadores y muy poco utilizada por ellos. Los mapas sucesivos reflejan de forma clara toda una trayectoria histórica. La fundación y restauración definitiva está vinculada estrechamente con la política de la monarquía asturlanesa, representada por Alfonso III, y castellano-leonesa por Alfonso VII. Ser un territorio de frontera, primero con el poder musulmán y desde su restauración definitiva en el siglo XII con el Reino de Portugal, nos hace comprender su geografía, límites, señoríos del obispo y cabildo. La diócesis zamorana, en el momento de su restauración, se convierte en el primer y único obispado cuya sede estaba situada a orillas del Duero. Su territorio pasará a zona de retaguarda a comienzos del siglo XII. El reconocimiento del Reino de Portugal acotó la jurisdicción diocesana por el oeste, y la separación de los reinos en 1157 provocó una política activa de los monarcas leoneses para la ocupación del espacio ya perfectamente controlado y la organización social del mismo de forma equilibrada, extendiendo el realengo a núcleos de población extradiocesanos como Benavente, Villalpando, Villafáfila y Puebla de Sanabria. Dentro de los límites diocesanos, los monarcas favorecieron la instalación de señoríos eclesiásticos cistercienses como Moreruela y Valparaíso, de órdenes militares como Santiago y San Juan de Jerusalén, situados en la Vía de la Plata. Esta línea vertical y comercial ganará y se impondrá al protagonismo horizontal del Duero y por parte alejados de los dos alfoces de realengo del obispado, Zamora y Toro. La restauración de la diócesis tuvo un apoyo más decidido de la monarquía hispánica y del metropolitano de Toledo que de Roma. La falta de una tradición antigua y la pertenencia de su territorio a las diócesis vecinas provocó su tardía restauración, vinculada con la consolidación de su zona como retaguardia una vez alcanzada la línea del Tajo. La configuración de los límites se alcanzó en el siglo XIII pactando con los obispados vecinos, excepto Astorga, y estos permanecieron intactos hasta la segunda mitad del siglo XIX. El protagonismo de la monarquía leonesa se constata también en la correspondencia de los límites diocesanos con los territorios de los concejos de Realengo, de Zamora y Toro. Los señoríos del obispo y cabildo se circunscribieron a sus límites diocesanos, formándose contemporáneamente al resto de los señoríos regulares. Muchas gracias.